Teletrabajo, clases virtuales, entretenimiento, reuniones con amigos y hasta consultas médicas. La pandemia multiplicó nuestras horas frente a las pantallas. ¿Cómo funciona el espejo negro? La historia de las pantallas se remonta hasta fines del siglo XIX, cuando se desarrollaron los primeros televisores mecánicos. Estos funcionaban mediante un disco giratorio agujereado que proyecta luz reflejada sobre células de selenio. Este sistema fue patentado por el ingeniero alemán Paul Nipkow en 1884, por eso se lo conoce como disco de Nipkow. Fue sin embargo el inglés John Logie Baird quien se ocupó de mejorar este mecanismo y desarrollar los aparatos televisores. Estas máquinas fueron las primeras en salir a la venta, para un público que todavía era reducido, entre 1928 y 1934. Pero, como se puede ver, estos televisores tenían varios problemas. En esta tecnología, las imágenes se forman por barrido de líneas. Las primeras versiones mostraban 12 imágenes de 30 líneas por segundo, lo que luego mejoró a un número un poco mayor de imágenes y progresivamente a unas 400 líneas por segundo. La resolución de imagen aumentó, pero todavía seguía siendo muy pobre, por eso se ve rayado y parpadeante. No se pudo mejorarla más, porque un disco físico puede soportar una limitada cantidad de agujeros. Para hacer más, se debería hacer discos enormes que serían inviables, sobre todo considerando que ya de por sí estos aparatos eran bastante grandes, pesados y que se rompían con frecuencia. En el año 1934 se introdujo una innovación que lo cambiaría todo. La empresa alemana Telefunken empezó a comercializar los primeros televisores 100% electrónicos con tecnología CRT. Este sistema fue el que alcanzó una escala masiva. Si tenés suerte, quizá todavía guardes algún aparato de estos en el cuartito del fondo. Veamos cómo funciona y por qué revolucionó el mercado. CRT es la sigla para tubo de rayos catódicos. A grandes rasgos, las bases del sistema son estas. Un cañón dispara un rayo de electrones sobre una pantalla de vidrio recubierta con fósforo y plomo. El choque de la radiación emitida por el cátodo, el electrodo negativo, contra el vidrio emite luz. Luz, imagen. Boom. El científico Philipp Lenard, quien había estudiado tempranamente este fenómeno, obtuvo el Premio Nobel de Física por sus descubrimientos. En la década del 70, esta tecnología pegó un salto sin igual. Fue entonces cuando se popularizó la televisión en color. Si bien ya se habían fabricado aparatos a color en los 50, no habían tenido éxito por su elevado precio y porque casi ninguna emisora estaba preparada para realizar transmisiones a color. Para conseguir colores, se utilizó el mismo sistema de CRT con variantes, que se utilizó en televisores y monitores de PC durante el resto del siglo XX. Ahora el cañón, en lugar de emitir un solo rayo, emite tres, uno rojo, otro verde y otro azul. Gracias a la magia de la síntesis aditiva del color, esto permite representar cientos de miles de colores diferentes. ¿Cómo? En el siglo XVII, Newton ya había descubierto que la luz blanca se componía de la suma de todos los colores del espectro luminoso visible. Entonces, combinando estos tres colores luz primarios en diferentes intensidades, se pueden representar todos los colores. El verdadero trabajo lo hace nuestro cerebro. Nuestra retina tiene más de 100 millones de células fotorreceptoras, llamadas conos y bastones. Los bastones sirven para percibir el brillo y para darnos visión en contextos de baja iluminación. Por otro lado, hay tres tipos de conos. Uno para percibir cada color primario, rojo, verde y azul. Cada cono tiene conexión directa con el cerebro, y es allí donde se produce la mezcla. Es el cerebro el que convierte estos tres canales de información para que podamos percibir decenas de miles de colores. Este sistema de color se usa desde entonces hasta la actualidad en todos los tipos de pantallas. Pero no todo fue perfecto para el CRT. Seguramente recuerdes que cuando eras niño, tus padres te vigilaban para que no te acercaras demasiado al televisor. O te vas a quedar ciego, decían. ¿Estaban en lo cierto? A medias. En los 60, en los comienzos de la televisión a color, los aparatos eran literalmente radioactivos. Debido a las sospechas de algunos sectores, el gobierno de Estados Unidos realizó un estudio y encontró que los niveles de radiación que emitían los televisores excedían los niveles seguros. Esto hizo que se regulara por ley a los fabricantes, así como también se difundieron sugerencias para los usuarios, mantener la distancia y no ubicarse en línea recta al aparato. Después de ello, los niveles de radiación comenzaron a bajar hasta mantenerse en niveles seguros. También habrás descubierto por tus propios medios lo que ocurre cuando se acerca un imán a la pantalla. El efecto psicodélico es producto de que el imán altera el campo magnético de la bobina de reflexión y con ello el impacto del rayo catódico sobre la pantalla, lo que hace que se deforme la imagen y se alteren los colores. En el mejor de los casos, el problema cesa cuando quitamos el imán. En el peor, la pantalla queda dañada de forma permanente. Otra que seguro hiciste, acercar los pelitos del brazo.
El vidrio frontal acumula electricidad estática, por eso los pelitos se levantan y se acumula bastante polvo en la superficie. El último gran problema al que se enfrentaron los televisores CRT llegó en el momento de su desaparición. Los materiales que componen estos aparatos son altamente contaminantes para el medio ambiente y dañinos para la salud, por lo que su acumulación como residuo significó un dolor de cabeza para los gobiernos. Una TV de 21 pulgadas acumula en su interior alrededor de 1 kilo de óxido de plomo, así como cadmio y bromo. Si bien se impulsaron algunos programas de reciclado, la mayoría de estas máquinas quedaron como basura electrónica, dañando nuestros suelos. Con el nuevo milenio llegó el auge de las pantallas planas. Primero fueron las de plasma, que funcionan con 2 paneles delgados de cristal que contienen entre sí una mezcla de gases nobles, que por efecto de la electricidad se convierten en plasma y logran emitir luz. Más tarde llegaron las pantallas de cristal líquido, o LCD, que ya llevaban una larga historia cuando creció su proporción de mercado. En paralelo, se desarrolló la tinta electrónica, un sistema pensado para e-readers que trabaja sin luz y tiene como ventaja principal que no provoca fatiga visual. Las últimas en ingresar fueron las LED y OLED. A diferencia de todas las anteriores, estos sistemas se basan en diodos orgánicos que emiten luz por sí mismos. Conquistaron el mundo por su calidad de imagen, por ser más delgados, más flexibles, más económicos y consumir menos energía. Las pantallas ya son una extensión de nuestros cuerpos, no podemos concebir la vida sin ellas.